Volvemos a las andadas. Hola nenes, ¿cómo les va? Teníamos ya un par de días de no volvernos a encontrar en este espacio, en nuestro espacio, el rincón de anotaciones, donde pues nos prestamos un par de minutos para meditar, pensar y reflexionar sobre diferentes cosas que pueden acontecer en tu vida. Y nos juntamos también para compartir experiencias que de alguna u otra manera nos pueden ayudar a crecer un poco. Me siento muy feliz de volver a estar aquí con ustedes y compartir. Cuéntenme cómo han estado estos días, cómo ha ido su semana. Pueden dejarlo en la caja de comentarios, con mucho gusto los leeré. Me encanta saber cómo les va durante la semana. Este día, saben, quisiera hablar o compartir con ustedes algo de carácter muy personal, pero creo que a muchas personas les pasa, que es el miedo a estar solo. ¿Alguna vez les ha sucedido? ¿Es algo por lo que quizás algunos están pasando? Cuéntenme, ¿alguna vez han pensado o se han sentido solos? ¿Saben? Para hablar un poco de esto me gustaría remontarme un poco en ciertos años de mi vida, y quizás para que vayan entendiendo y puedan pues reflexionar y aprender un poquito de esa experiencia. Me encantaría compartirles con ustedes esa parte no tan agradable de mi vida, pero que definitivamente ayudó a llegar a ser la persona que ahora soy. En términos generales, yo podría decir que el miedo a la soledad es el resultado de una baja autoestima. Como les comentaba, hubo una parte de mi vida, mucho tiempo, para ser sinceros con ustedes, en donde experimenté una baja autoestima y que desencadenó un montón de situaciones no tan agradables en mi vida. Pero para hablar específicamente de lo que está relacionado con la soledad, por mucho tiempo yo creía que yo no era una persona digna de ser amada. Entonces este sentimiento de baja autoestima provocaba que al proyectarme al futuro, yo me proyectaba en un escenario donde me miraba solo, sin nadie, sin compañía, pero mi miedo en particular llegaba a imaginarme en escenarios en donde yo no podía conseguir alguien que llenara mi vida sentimental, y por ende iba a llegar a estar solo el resto de mi vida, y no como las demás personas que sí podían autorrealizarse en términos de relaciones afectivas. Creo que existen dos tipos diferentes de soledad, o por lo menos los que yo experimenté. Por una parte, obviamente, es esta soledad afectiva en donde tú crees que nunca vas a conocer a alguien que se pueda enamorar de ti, o que tú no vas a conocer a alguien con quien realmente puedas conectar en el campo emocional y sentimental. Pero por otra parte está esa soledad que no necesariamente tiene que ver con el hecho de no tener a nadie cerca, sino más bien una soledad, un sentimiento de soledad por sentirte fuera de lugar, incomprendido, o que no encajas con tu círculo social cercano. Esos son los dos tipos de soledad que yo experimenté. Entonces, volviendo a la primera, como yo les mencionaba, de alguna manera mi baja autoestima me hacía proyectarme como alguien que nunca iba a poder conocer a alguien que pudiese llenar mi lado, mi campo sentimental en mi vida. Lo cual se convirtió en un problema, ¿no? Porque entonces yo empecé a generar muchos vínculos emocionales desde el miedo. Y eso
mis queridos amigos, mis estimados, es algo muy contraproducente para las personas cuando generan vínculos desde el miedo, porque nos hace aceptar personas en nuestra vida que quizás en un estado emocional más estable tú no las aceptarías, porque sabes que te hacen más daño que bien. Pero cuando vives este sentimiento de soledad, lo que buscas de alguna manera es eh, evitar a toda costa la soledad, y por eso terminas aceptando a cualquier tipo de persona para que, entre comillas, te ayude a no estar solo. Imagínate ese escenario, personas que quizás te pueden parecer completamente desagradables, con hábitos que no son para nada aceptables, con formas de pensar totalmente diferentes, y que tú terminas aceptando solo por tener el miedo a estar solo, porque necesitas un poco de compañía. Creo que hay muchas personas en este mundo que terminan emparejados con personas que ni tan siquiera vibran en la misma sintonía, pero por el miedo a no tener compañía o alguien con quien compartir la vida terminan aceptándolo. Eso me pasó a mí por mucho tiempo. Por el otro lado, el otro tipo de soledad que yo les mencionaba es un tanto más extraña, siento yo. Si tal vez tú que me escuchas te has llegado a sentir así, no significa que no haya gente alrededor tuyo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un círculo de conocidos y amigos bastante grande, y creo que pasa un fenómeno muy particular con ese tipo de soledad, diría yo, ¿sabes? A veces las personas que son más carismáticas y que se ven más rodeadas de mucha gente, a veces son las personas que más soledad experimentan, ¿sí? Creo que esto le pasa a muchas personas famosas y artistas, ¿sabes? Que las ves todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo alegre, rodeado de mucha gente, pero en realidad esas personas a veces se sienten solas. ¿Por qué pasa esto? En mi caso particular, ¿saben? Como yo les comentaba, tenía este problema de baja autoestima. Trataba de compensar de cierta manera el hecho bueno, si no puedo tener a alguien para que me llene mi lado sentimental de mi vida, por lo menos puedo tener gente que me rodee y me aprecie. Esa era mi forma de pensar. Entonces, de alguna manera empecé como a ser de ese tipo de persona que siempre está ahí para las demás, que hace muchas bromas, que parece el alma de la fiesta, que siempre está como que positivo, jovial. Ese tipo de persona que trata de emanar una energía súper positiva y buena para los demás, para de alguna manera atraerlos. Yo era ese tipo de persona, ¿sabes? Entonces todo el tiempo estaba rodeado con gente que quería contarme sus problemas, que necesitaba en un apoyo, que buscaba de alguna manera que yo los ayudara y sentirse bien conmigo. Curiosamente, a pesar de que a los ojos de los demás yo era una persona muy carismática, que podía estar rodeado de muchas personas, y especialmente de chicas, era absurdo porque al final del día, cuando ya nadie estaba conmigo, cuando yo me encontraba solo con mis pensamientos, era la parte más difícil y más complicada, porque me sentía vacío completamente. ¿Y cómo era posible que durante el día yo pudiese hablar, bromear y compartir con muchas personas, pero al final del día, cuando me encontraba yo solo en mi habitación con mis pensamientos, me sentía completamente vacío, incomprendido, que no encajaba,
que no lograba formar vínculos fuertes porque todos eran superficiales, porque los trataba de hacer desde el miedo de no tener nadie, desde el miedo de no tengo pareja, no tengo alguien que llene mi vida sentimental, pues por lo menos me voy a rodear de todas las personas posibles para no sentirme tan mal. Esa era como mi forma de pensar y me sentía completamente desolado, a pesar de que en el día a día la gente ni tan siquiera se lo imaginaba, ¿sabe? De que yo podía llegarme a sentir así. Y eso pasa. A veces las personas que vemos, que son las que más llaman la atención por el carisma que parecen, a veces son las que más están sufriendo de soledad, porque justamente pasa eso, que no se siente que uno está encajando con los demás en el círculo, o se siente incomprendido, o hay, o por lo menos a mí me pasaba, de que tú no puedes romper una barrera y generar vínculos más profundos con las personas porque tienes como ese mecanismo de defensa del miedo de que si te abres te pueden lastimar y por ende tus relaciones terminan siendo súper superficiales, ¿ya? Y me pasaba, la gente tenía mucha confianza conmigo, hablaba de muchas cosas, intentaba ayudar, todo. Pero por otro lado, yo nunca hablaba de mí, nunca expresaba lo que sentía, nunca podía manifestar a los demás lo que realmente pasaba por mi cabeza emocionalmente hablando, ¿sabe? Y se vuelve una carga con el pasar de los años que cada vez arrastras y se vuelve más complicado de sobrellevar. Abonado a que porque te rodeas de personas, de cualquier tipo de persona, eh, que encuentres para poder evitar sentirte solo. Si tú no tienes cuidado, a veces te empiezas a llenar no solo de tus problemas, sino también de los problemas de los demás, porque pasas, gastas, inviertes tiempo y energía escuchándolos por el hecho de quererlos retener contigo, escuchándolo y tratando de solventar sus problemas. Era algo que me pasaba a mí. Y se vuelve desgastante, llega a un punto en donde es insostenible el hecho de poder tratar de resolver los problemas de los demás o prestarles atención, cuando por dentro tú también sientes que tienes un montón de situaciones de las que te gustaría hablar, pero que te es imposible abrirte, ¿sí? Recuerdo muchos de mis terapias con mi psicóloga que hablábamos de estos temas y sabíamos he sabido de que si quieres vencer este miedo a la soledad, la única forma de lograrlo es mejorando tu autoestima. Y ya van a encontrar la relación de esto. Como les comentaba, yo por muchos años sufrí de este miedo a estar solo y de la baja autoestima que sentía hacia mi persona. Y tuve la oportunidad de encararlo, porque básicamente, aunque suene trillado, la forma de resolver un problema siempre va a ser encarándolo. Como dice la frase, tomándolo por los cuernos. A mí, gracias a Dios, la vida me llevó por lugares y situaciones inimaginables, y una de esas me forzó a que enfrentara cara a cara a la soledad y que hiciera las paces con ella. Obviamente tuvo que haber un proceso en donde empecé a mejorar mi autopercepción, empecé a creerme una persona más capaz de muchas cosas, empecé a creerme que yo era una persona digna de ser amada y que el hecho de no encontrar a alguien como pareja no significaba que yo no fuera una persona digna de ser amada. Pero en el año 2019 se me presenta la oportunidad de viajar a Sudamérica y de irme a vivir a Sudamérica. Tomo la decisión de hacerlo
Y recuerdo la mezcla de alegría y de miedo por la expectativa de lo nuevo, ¿no? Conocer un nuevo país, nuevas personas, nuevos lugares. Pero al mismo tiempo era el desprendimiento de mi círculo más cercano. Pero recuerdo muy bien haber estado, yo viví por un par de años en la capital de Uruguay, en Montevideo, y recuerdo aquel día, bueno, la primera noche que me tocó estar completamente solo conmigo mismo. Hay un palacio emblemático, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Montevideo, un palacio emblemático en el centro de la ciudad vieja de Montevideo, que se llama Palacio Salvo. Es una construcción súper antigua de la capital, pero que también ustedes pueden pues alquilar sus habitaciones, y en ese caso a mí me tocó estar en el Palacio Salvo porque quedaba cerca del trabajo. Pero saben, recuerdo el Palacio Salvo es un lugar, su arquitectura es muy linda, pero adentro a veces en la noche puede ser un lugar un tanto lúgubre. Y recuerdo aquellos pasillos oscuros con esas luces amarillas tan tenues. Recuerdo caminar sobre los pasillos dirigiéndome hacia mi habitación sin nada más que los ruidos de mis pasos en la noche. Entrar a la habitación y no encontrar absolutamente a nadie me hizo afrontar de alguna manera el miedo más grande, que era no tener justamente a nadie, ni con quien hablar, ni con quien conversar, ni a quien ver, ¿sabes? Y ahí fue. Creo que en mi caso particular, esa situación me hizo de verdad hacer callos emocionales, porque empecé a tomarme en serio el hecho de que estaba solo y que la única compañía que yo tenía era yo en ese momento, y que tenía que aprender a hacer las paces con la soledad y aprender a disfrutarla. Y ahí viene lo bueno, ¿saben? Cuando realmente tomas la iniciativa de que vas a enfrentarte a ese sentimiento de incertidumbre, que no sabes si alguna vez vas a estar otra vez con alguien, o que te toca día a día estar solo, tienes que encararlo. Y para eso tienes que reforzar y creerte que tú eres una persona capaz de hacer muchas cosas, que eres una persona digna de ser amada, y que a pesar de que no hay nadie a tu alrededor, no significa que eso sea completamente malo. Empecé a hacer las paces en esos días con la soledad y empecé a encontrar algo que creo yo que es las ventajas de estar solo, ¿sí? Empiezas a encontrarle tu propio ritmo a la vida. Y cuando empiezas a disfrutar de eso, te das cuenta que la soledad no es mala. Sí, es cierto, a veces tenía muchas ganas de hablar con alguien, de tener esa cercanía con alguien, pero al mismo tiempo era extremadamente placentero el hecho de que no tenía que estar conversando si no quería, no tenía que estar escuchando si no quería. Si tenía hambre, pues mi único problema era buscar mis alimentos. Si había que limpiar, era el desorden que yo probablemente había puesto. Si quería hacer algo, iba y lo hacía. Era mi ritmo, estaba solo yo, no importaba nada más. Y de alguna manera eso empieza a tener una especie de satisfacción que me gustaría que algún día experimentaran. La habitación donde yo me quedaba al inicio representó la máxima expresión de la soledad, pero luego empezó a tornarse en mi lugar de calma inimaginable,
Recuerdo regresar del trabajo y sentirme completamente feliz después de estar por muchas horas en la oficina. Regresar y tener ese espacio en donde todo era silencio, o si ponía música era mi música, o si ponía algo en la TV, era algo que a mí me gustaba. Empecé a sentirme bien conmigo mismo. Un día me di cuenta que los pensamientos negativos a solas se estaban empezando a disipar y empecé a sentir que en alguna parte de nuestra vida es bueno estar solo, ¿saben? Te hace ponerte en perspectiva de lo que tú realmente eres, de lo que a ti realmente te gusta hacer, de lo que tú realmente disfrutas. Y que a veces, por estar rodeado de otras personas, tú no te enfocas en eso. Y es bueno conocerse a uno mismo, ¿saben? Es bueno saber que te gusta, si el ritmo que tú llevarías si no estuvieras rodeado de otras personas. Porque creo que todos tenemos un ritmo de vida, ¿sí? Lo que pasa es que no lo descubrimos porque nunca experimentamos esa sensación de libertad cuando no hay nadie más que te rodee. Yo los invito a que si ustedes están experimentando cualquier tipo de soledad, los invito a hacer las paces, a que intenten, se puede. Y una vez lo logras, se vuelve en un aliado imprescindible. Yo creo que después de haber superado toda esa parte, les puedo decir que en ciertos momentos busco estar completamente solo. Me gusta. Aprendí a estar conmigo en todos esos años que viví por allá. Aprendí a estar conmigo mismo y a disfrutarme, a consentirme con cosas tan sencillas como si tengo antojo de comer algo, voy, me lo compro y es para mí, no tengo que preocuparme por nadie más. Si quiero vestirme, voy, compro la camisa, el jeans, lo que a mí me guste y no tengo que preocuparme de nadie más. Esa libertad y ese empoderamiento que solo lo puedes experimentar estando solo, creo que todo ser humano debería de vivirlo por lo menos por un tiempo, ¿saben? Y ahí te das cuenta que la soledad no es mala, que tiene su lado bueno si tú haces las paces, que te permite estar enfocado en ti para ser la persona que te gustaría ser, para mejorar en todos tus aspectos que siempre quisiste mejorar, pero nunca tuviste el tiempo porque siempre estuviste enfocado en otros tipos de situaciones, en otras personas. Ahí es donde tú tienes que aprovechar. Deja de tener miedo y empieza a disfrutar más de tu propia compañía, de tus propios pensamientos, de tus propios gustos, de tu propia forma de ser. Créanme, créanme que cuando empiezas a verle el lado bueno, a veces hay personas que se sienten tan cómodos así que probablemente ya no busquen después el tener la compañía afectiva de otra persona porque les gustó tanto estar con su ritmo de vida que no sienten que no lo necesitan. Hacer las paces, tener una buena autoestima, hace que la vida se vaya tornando un poquito más bella, jóvenes. De verdad se los digo. Luego de sufrirlo por mucho tiempo, cuando veo en retrospectiva y veo las cosas que me hacían sentir mal o las cosas por las que sufría, es absurdo, pero como a veces se dice, te terminas riendo de esas cosas porque no, ya luego no le encuentras sentido porque te lastimaban tanto. Recuerdo esa época en donde estaba rodeado de mucha gente. Ahora mi círculo cercano es tan reducido que hasta los puedo contar con las manos. Y no me hace sentir mal, al contrario, me hace sentir bien, porque los que están porque realmente los aprecio, los valoro, los amo, a mis amigos, a mi familia. Y son personas que aportan mucho
de las personas de las cuales aprendo mucho. Y son personas de valor. No son personas que están ahí solo porque quiero tener a alguien y no sentirme solo. Son personas que realmente quiero que estén en mi vida y las aprecio. Y todo eso lo logré gracias a que generé una mejor autoestima y empecé a no tener miedo a estar solo. Espero que de alguna manera esto les sirva de ejemplo, que los haga reflexionar, que les permita pensar un poco si ustedes están pasando por algo similar. Espero que si lo están pasando, que puedan hacer las paces con ustedes mismos y que empiecen a disfrutarse de ustedes mismos sin necesidad de estar rodeado de otras cosas que les llenen de ruido, ¿sí? Y que de verdad encuentren la manera de sentirse bien y disfrutarse. Muchas gracias por haberme escuchado, nenes. Nos vamos a encontrar dentro de muy poco. Y recuerden, la vida es un sueño del que pronto despertaremos. Pero apresúrense, todavía estamos soñando. Hasta pronto, nenes.